Hola, buenos días a todos. Me llamo Valentín Faura, soy director de BDO, del área de Risk Advisory Services. Y básicamente hoy les queríamos hablar, como dice el título de la ponencia, del ENS y del ENI, una oportunidad para mejorar la seguridad e interoperabilidad en la administración electrónica. Y después nos acompañan hoy Antoni, del Ayuntamiento de Lérida, para hablarnos de su caso práctico, ¿de acuerdo? En concreto, vamos a presentar BDO, vamos a ver la versión que tiene BDO para mejorar la administración electrónica, el marco único de control, el caso práctico del Ayuntamiento de Lérida, el caso práctico del Ayuntamiento de Mollet de Vallès, que va a ser Celestino quien nos lo va a explicar. En concreto, BDO es una firma nacional e internacional de servicios profesionales que básicamente tiene presencia en gran parte de la geografía española. Somos unos 1.000 empleados y a nivel internacional básicamente tenemos unas 1.200 oficinas, somos unos 54.000 empleados y tenemos presencia en la gran mayoría del mundo. A nivel de servicios tenemos básicamente 3 áreas diferenciadas: la parte de auditoría financiera, la parte de asesoramiento legal, fiscal, mercantil, laboral y la parte de consultoría, que es la que estamos nosotros, la parte de advisory, ¿de acuerdo? En concreto, dentro de la parte de advisory, los servicios que ofrecemos es básicamente controles generales de los servicios de información, protección de datos, lo que sería todos los sistemas de gestión ISO 9000, 14000, OSHAS, toda la parte de 27, 20000 y naturalmente la de continuidad de negocio. Estamos trabajando mucho en lo que es la ciberseguridad, ver los vectores de ataque de las diferentes entidades. Aspectos cloud, hay muchas entidades que quieren evolucionar, que quieren pasar al cloud, pues les ayudamos en esa transición, a identificar qué parte de su infraestructura la puede pasar al cloud, qué riesgos tienen asociados a pasar a ese cloud y les ayudamos también a la revisión de los contratos con ese proveedor correspondiente, incluso hasta la selección del proveedor. Data governance, en el aspecto de que cada vez más tenemos silos de información muy grandes que tenemos que controlar, que tenemos que expandir, que tenemos de alguna manera que trabajar y poder utilizar de forma adecuada y que la información que tengamos sea buena. Esquema Nacional de Seguridad e Interoperabilidad es uno de los puntos que nos trae hoy aquí, así como la Ley de Transparencia. Ayudamos a las diferentes entidades a adaptarse a la Ley de Transparencia y también hacemos revisiones y auditorías para certificar que esa entidad cumple con la Ley de Transparencia. Infraestructuras críticas y proyectos a medidas. Y todo ello lo hacemos con un equipo multidisciplinar. ¿Qué visión tenemos desde BDO? Pues básicamente lo que entendemos es que hay toda una serie de infraestructuras, de procesos, de clientes, que al final lo que tiene que hacer la entidad es crear valor y eso lo hacemos en base a la excelencia operativa, a la gestión del riesgo, a lo que sería el cumplimiento normativo y al final lo que realmente queremos obtener es la confianza del ciudadano, ¿vale? En los diferentes trabajos que elaboramos en las entidades, no solo implementamos el ENS o implementamos el ENI o les revisamos que esa seguridad funcione adecuadamente, sino aportamos valor para que la entidad en sus procesos y en concreto en su tramitación electrónica mejore sustancialmente. ¿Qué sistemas de gestión tenemos? Pues básicamente nosotros intentamos tener un marco único de control. Podemos tener el ENS, el ENI, la LOPD, la Ley de Infraestructuras, la Ley de Transparencia y lo que intentamos es unificar absolutamente todo el cumplimiento normativo que tenga que tener la entidad en un único marco de control para ser más eficientes y de alguna manera aportar valor a la entidad. Tenemos metodologías propias de gestión de riesgos. Ese enfoque global de BDO se basa en tanto el asesoramiento, la auditoría, mantenimiento y cumplimiento continuado del sistema y básicamente está basado en lo que sería el PDU Checkout, ¿vale? Básicamente tenemos un análisis inicial, tenemos una implementación, el DO, la auditoría y el mantenimiento, básicamente lo que sería un ciclo de calidad.
En los servicios integrales lo que hacemos es primero una implementación, un lanzamiento, un análisis, una definición de esa operativa. Una vez tenemos implementado el sistema de gestión unificado, ejecutamos el servicio, naturalmente lo chequeamos y básicamente lo mantenemos. Y en el caso que dejemos de dar ese servicio, hacemos un retorno de todo el conocimiento que nosotros tenemos de la entidad a la propia entidad. Y naturalmente esto lo hacemos con herramientas de gestión que ahora después les comentaré y un control y seguimiento continuo de todos nuestros servicios. Aquí les pongo un ejemplo de lo que haríamos en una implementación o un servicio completo integral del Esquema Nacional de Seguridad. Tenemos una fase inicial de lo que sería el plan de adecuación, la definición, la ejecución del propio plan, la auditoría del propio plan y, por último, el mantenimiento integral. Ya les voy a mostrar de cada una de estas fases rápidamente los objetivos y cuáles son sus resultados. Básicamente, en el plan de adecuación identificamos las políticas, básicamente hacemos inventariado de lo que sería en toda la tramitación electrónica, la categorización de los sistemas, declaración de aplicabilidad, evolución y grado de control de la organización, análisis de riesgos y propuesta de mejoras para que ese plan se pueda llegar a implementar. En cuanto a resultados, pues la valoración de los activos, el análisis gap respecto del ENS y, por último, el plan de adecuación. En lo que sería la propia implementación, pues todo lo que sería el marco organizativo, definición, cuerpo normativo, procedimientos y, por último, lo que establecemos es una oficina técnica de proyectos para ayudar a la entidad a evolucionar con aquellos proyectos que no solo dependan de nosotros, sino que dependan de la propia entidad o de terceros. Como resultado, lo que tenemos es los entregables, que sería el cuerpo normativo, el modelo de relación y el conjunto de políticas y normas que hemos desarrollado para esa entidad en concreto. En cuanto a la auditoría, fase que alguno de ustedes ya se debe encontrar, pues básicamente hacemos una revisión exhaustiva de todo lo que tienen, les proponemos mejoras y, aparte del informe de auditoría, lo que les hacemos es un certificado de cumplimiento del nivel que tenga esa entidad correspondiente. Como entregables, básicamente lo que tenemos es si hay algún aspecto que tengan que mejorar y el propio informe de auditoría. ¿De acuerdo? Y el certificado correspondiente. Y en la última fase lo que tenemos es la asistencia global. Asistencia a las reuniones, básicamente las dudas, la evolución de las normativas, la revisión del análisis de riesgos, etcétera, etcétera. Y también lo que les ayudamos es a formar a los diferentes empleados de la entidad para que conozcan cuál es su política de seguridad y sus normas y procedimientos. Básicamente esto lo soportamos como una herramienta propia que tenemos que se llama eNorma, en la cual podemos llegar a introducir el ENS, el ENIL, el EPD, cualquier normativa que queramos que esté en el mercado, propia o no propia, la herramienta la soporta. ¿De acuerdo? Básicamente lo que podemos hacer es establecer la normativa, establecer los riesgos y controles asociados a esas normativas, un plan de acción y de seguimiento de esos puntos que tengamos abiertos y hay un cuadro de mando para seguimiento integral del conjunto de normativas. Básicamente, pues aquí tiene un ejemplo práctico de lo que sería la normativa del EOPD, por un lado, la normativa del Esquema Nacional de Seguridad e Interoperabilidad, con sus diferentes controles y riesgos asociados, y el cuadro de mandos correspondiente. Y, por último, la herramienta también contempla la posibilidad de hacer mapas de riesgos. Y, como ya saben, la normativa del Esquema Nacional de Seguridad obliga a hacer mapas de riesgos en base a 5 dimensiones. La herramienta lo soporta perfectamente, está perfectamente adecuada al Esquema Nacional de Seguridad. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias. Por favor, Toni. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Y básicamente nuestra intención desde el Ayuntamiento de Lleida pues, es compartir con ustedes experiencias, y básicamente las malas, ¿no? Que son las que se aprende y te evitan pues, caer y sobre todo se aprende. Para los que no hayan estado y se hayan perdido una ciudad magnífica como es Lleida, pues una ciudad de 140.000 habitantes, con una zona de influencia de unos 400.000, lo cual justifica que sea una ciudad mucho de servicios y una ciudad agropecuaria, que es nuestro punto fuerte. En el ayuntamiento trabajan unas 1.400 personas y en mi departamento de informática y tecnología somos unas 30 personas, un poco para que se hagan idea de
la magnitud del tema, ¿no? Básicamente, cuando salió el Esquema Nacional de Seguridad, cuando todos éramos un poco más jóvenes, porque ya lleva muchos años de rodaje, yo creo que la experiencia que se acercaba más a lo que era la implantación del esquema de seguridad dentro de nuestras corporaciones era la implantación de la LUPD, ¿no? Entonces, un poco quizá a partir de las experiencias de la LUPD, que habías pasado pues muchas auditorías, algunas buenas, otras no tan buenas, etcétera, pues fue un poco lo que nos marcó. Entonces, sí, evidentemente el objetivo era cumplir la normativa y los plazos, que gracias a Dios pues tuvieron una vida muy larga, los plazos o han tenido una vida muy larga, pero sobre todo lo que nos importaba era intentar que llegara a una gestión integral de la seguridad, que la seguridad informática no fuera una cuestión de los frikis del Departamento de Informática, sino que fuera una cuestión que estuviera incorporada en la genética de la propia corporación, ¿no? Había una tentación que yo creo que todos hemos sufrido alguna vez, que es pues bueno, una auditoría rápida de cortar y pegar, etcétera, etcétera, y cumplir, tener tu documento de seguridad, tu plan de adecuación en fecha y momento y condiciones, tener tu certificado y otra cosa mariposa, ¿no? Eso que he de reconocer que alguna vez lo habíamos vivido en la implantación de la LUPD, eso te sirve hasta el primer día que tienes un problema medianamente serio y te das cuenta de que eso no te servía de nada, tener una auditoría hecha, tener un montón de documentos de certificaciones. Si eso no está incorporado en la genética de la corporación, pues no te sirve absolutamente de nada. Entonces, nuestro objetivo era ese. Era ese, y también lo contemplábamos como una oportunidad, de decir, ya que toca hacer estos deberes, pues aprovechemos estos deberes para aprender un poquito, para tener esa gestión integral de seguridad y sobre todo para mejorar la gestión a los ciudadanos. El tener sustos, y todos hemos tenido de más y de menos, pues te sirve para aprender que al final el objetivo de nuestro negocio es ese, la gestión al ciudadano, y que de vez en cuando el ciudadano es muy exigente y serio en estas cosas. Y cuando tienes problemas que salen en el periódico, por decirlo de alguna manera, pues te das cuenta que hacer las cosas bien hechas pues te salva de no hacer un ridículo público y te permite hasta sacar pecho y darte cuenta de que las cosas se han de hacer bien y que le garantices al ciudadano que se hacen bien las cosas, ¿no? ¿El problema de querer hacer esto? Pues el problema de querer hacer esto es de que tienes un hándicap, que hacer las cosas bien cuesta, y siempre estás al 80, al 90, al 85, al 98% de cerrar el tema y nunca lo terminas de cerrar, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por eso y lo que un poco transmitir nuestra experiencia de que vas viendo que los plazos se te terminan, que lo tienes la convicción de que lo haces bien, tienes la convicción de que tu corporación es segura, que la has segurizado bien, que estás haciendo una buena gestión, pero eres incapaz de eso reflejarlo en un documento, ¿no? Al final lo conseguimos, al final hemos conseguido, tenemos todo bien montadito y tal, y yo creo que vamos por el buen camino. Pero, ¿qué puntos claves hemos ido a detectar? Primero, un buen acompañamiento. El buen acompañamiento es importante, Yo que ya tengo una cierta edad y que de joven hacíamos esas cosas, los ejercicios espirituales y el confesorio y esas cosas, pues bueno, todo el mundo sabe qué pecados hace, ¿no? Pero que te los digan de vez en cuando y te digan, mira, pues 4 Padres Nuestros, pues eso te ayuda un poco a centrarte, ¿no? Por lo tanto, necesitas ese acompañamiento no solo el acompañamiento, si me permiten el mal ejemplo de la confesión, ¿no? El acompañamiento, es decir, eres un pecador, lo estás haciendo mal, sino que también necesitas un acompañamiento que te diga, pero puedes corregirlo y aparte de las 4 Ave Marías, lo que has de hacer es esto, que te permitirá que en la siguiente confesión pues puedas venir un poco más ufano y más orgulloso de ti mismo, ¿no? Ese era un punto importante que descubrimos y que después, si quieren, lo comentamos un poco más, ¿no? Otro tema era implicar a toda la corporación. El día que yo me jubile y me digan qué éxito más importante ha tenido usted en la gestión del área de tecnologías del Ayuntamiento de Lleida, pues diré, el día que el Ayuntamiento de Lleida se dio cuenta que el tema de la protección de datos y el tema de la seguridad no era un tema de los frikis de informática, sino que era un tema de la corporación. Eso lo consigues el día que
por un problema del mundo papel, de protección de datos, porque los de informática siempre hacemos bien las cosas, pero que en el mundo papel no sé qué problema aparece con no sé qué listado de no sé qué multas, y entonces se dan cuenta que el friki de informática de eso poca cosa puede hacer. Entonces es cuando el ayuntamiento, a base de garrotazos, como siempre, pues aprende las cosas y se da cuenta de que es un problema de toda la corporación y se reorganiza. Nosotros, hace ya unos años, nuestra reorganización interna se nombraron dos comisiones de seguridad, de datos, etcétera, etcétera, y nombramos una comisión política, y cuando digo política quiero decir que hay nuestro ayuntamiento está, bueno, pues los concejales de las áreas estratégicas y lo que nosotros llamamos los directores de servicios, que son las 4 grandes áreas del ayuntamiento, y algún otro cargo, digamos, de confianza que era importante. Y básicamente hicimos esta separación de luego la comisión técnica, la gente que está en el día a día, en el siguiente nivel controlando los temas, porque básicamente alguna vez los reunimos juntamente, pero el problema es decir, oiga, ese problema que ustedes dicen que es técnico, no es técnico, porque usted va a salir en los papeles, va a salir en el periódico, va a salir en la tele, con un problema que es de su responsabilidad y al que le va a caer el chuzo va a ser a usted. Entonces, esa gente que además al cabo de media hora ya están tuiteando y haciendo cosas con el telefonito, pues en esa media hora les has de hacer llegar el mensaje, decir, hay este problema, hay este problema, hay este problema. En la comisión técnica vamos a aportar soluciones y ustedes deben darles apoyo y presupuesto. Y luego en la comisión técnica ya resolvemos los papeles. Otro punto clave es nombrar un responsable de seguridad de datos, de seguridad de datos de carácter personal, etcétera, que tenga el perfil adecuado. Ha de ser una verdadera gota malaya incorporada en la corporación. Y una conclusión que llegamos nosotros, que si es posible, ha de estar full time dedicado a este tema. Esto es el secreto de que las cosas vayan tirando para adelante, porque si no siempre hay algo más importante que este tema, y por lo tanto yo creo que esta es una figura clave, más clave incluso que mi propia figura o la figura de los comités que les hemos hablado. Y con eso querría entrar en el siguiente paso, que es decir, bueno, ¿esos podemos ser autosuficientes? Pues miren, nuestra primera idea, tengo 30 personas, tengo buenos técnicos, somos un ayuntamiento grande, eso me lo hago yo solito, eso lo puedo hacer yo porque luego yo lo auditaré y licitaré una auditoría y voy a intentar hacerlo. ¿Es posible? Sí. Nuestra experiencia, que siempre estás entre el 80 y el 99% de terminarlo, ¿no? Que es la respuesta que me daban mis técnicos y que me daba yo mismo y que luego yo daba a la gente que está por encima mío. Decir, sí, un día de estos lo voy a terminar porque es cuestión de que nos pongamos 4 días, 2 días o un día, ¿no? Nunca terminas. Esta es la triste realidad. Entonces, ¿puede ser autosuficiente? Sí, pero mi experiencia es que no vale la pena intentarlo. Vale más buscar una buena compañía. Y no solo una buena compañía que te ayude a la implantación o que te ayude luego a las auditorías, etcétera, sino una buena compañía que te ayude a la documentación, que te aporte las herramientas adecuadas y que sobre todo esté en el otro lado del teléfono el día que hay un problema o que tengas una duda. Y esa es la condición, ¿no? Auditorías de cortar y pegar, esas son baratitas, se solucionan bien, siempre te dan un buen resultado. Pero de eso, primero, no aprendes, segundo, no mejoras, tercero, el día que tienes un problema. Por lo tanto, la idea fuerte, oigan, déjense acompañar y elijan bien en el momento de acompañar. Pues que el incorporar un buen acompañamiento, en este caso el de BDO, que ganó la licitación correspondiente, por lo tanto no había ningún empeño especial, sino simplemente una licitación con unas condiciones muy claras, fruto de decir, oiga, yo no llego, yo quiero hacerlo bien, yo quiero tener una buena herramienta, yo quiero tener una buena documentación, quiero tener un resultado a la auditoría que luego cuando reúna a la gente tenga unos datos que me permitan saber por dónde de mejorar y sobre todo el cumplimiento de plazos, el incorporar esos 2-3 años perdidos, no perdidos porque aprendes mucho, pero que estás ahí en el 90%, pero nunca al 100%,
en un plazo muy corto de tiempo pues consigues, y sobre todo eso, acompañamiento, documentación, herramientas y una cierta seguridad, porque te dan esa cierta visión estratégica o esa aportación de conocimiento o ese ver más allá. Bueno, yo creo que más o menos estos han sido nuestras yo creo que buenas experiencias. Bien está lo que bien acaba, ¿no? Y sobre todo la satisfacción personal de decir, bueno, no solo he llevado al Pleno del Ayuntamiento unos documentos que se han aprobado y ya estoy cumpliendo la ley como Dios manda y tengo pues todas unas herramientas de análisis, sino decir, y todo eso ha servido para que funcionemos mejor, para que funcionemos más seguro y para que el ciudadano esté más seguro o se sienta más seguro y mejor gestionado dentro de la corporación. Y bueno, supongo que después tendremos algún momento para resolver alguna duda. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por su asistencia y a la organización por invitarnos. Nosotros, Mollet del Vallès, es una ciudad media, no somos como Lleida, comentado, somos una ciudad de 52.000 habitantes, ciudad milenaria, somos capital del País Vallès y constituimos un centro estratégico de comunicaciones al norte de Barcelona. Hace años, cuando salió la ley del cumplimiento, empezamos también, como ha comentado Antoni, con el tema del EPD, dónde vamos, qué vamos a hacer, pero nuestro punto de partida estaba basado en 3 ejes fundamentales. Uno era las claves internas que teníamos. Tuvimos la suerte ya de entrada desde un apoyo decisivo y fuerte liderazgo desde la alcaldía. Después, un apoyo también en lo que es el servicio organizativo de recursos humanos y de administración electrónica que orienta a la organización a una administración sin papeles. Ya contábamos con un apoyo. Después, la parte de recursos técnicos muy orientados a aportación de valor. Eso ya nos facilitó la entrada y el desarrollo del propio ENS. Nuestros números eran en aquellos momentos limitativos en cuanto a nivel de presupuesto. Ya gastábamos 22% del presupuesto en temas de seguridad y el 10% de horas de recursos humanos a temas de seguridad, fundamentalmente. Teníamos 21 sistemas en aquellos momentos y la magnitud no es la de que ha comentado Antonio, nuestro ayuntamiento es más reducido, con el orden de 300 usuarios en global. Sí que teníamos ya de entrada el responsable de Administración de Seguridad y Administración de Sistemas. Tenemos 2, realmente es uno, y el backup, siempre es el backup. Además, contábamos con toda la legislación que conocen ya ustedes, todos los servicios electrónicos comunes que tenemos que compartir y teníamos también el faro importante de la Agenda 2020. Siempre hemos estado alineados y en ese ver lo que va a venir hemos intentado cumplir. Bien, los objetivos generales que nos planteamos era crear un ambiente en la propia organización de confianza en el uso de las tecnologías. Ese ambiente es más allá de informática, garantizando no solamente los datos a nivel informático, sino los datos que se manejaban fuera de informática, la información manual. Que estén bien custodiados, que el acceso siempre fuese con personas autorizadas. Esto nos ha ayudado bastante la propia ENS. Ser más resistentes y fuertes a la hora de cualquier incidencia o accidente, no voy a decir mal uso, pero podría haber dado, y siempre que nos quede una trazabilidad, saber quién lo ha hecho, cómo lo que había antes y después de su intervención. Bien. Esto, ahora. También nos pasó un poco, como ha comentado Lleida, nos planteamos hacerlo solo,
tenemos un servicio de informática reducido de 9 personas. Nos planteamos ir de la mano de otros ayuntamientos, sus pros y contras. Ha habido otras experiencias por ahí que se han hecho conjuntas. Y la opción tercera, que en principio no era la más que nos gustaba, de apoyarnos en una empresa externa, al final hicimos los DAFOs correspondientes y vimos que teníamos que ir de la mano de una empresa. La empresa que resultó ganadora fue BDO. Los criterios que en su caso fueron decisivos, en primer término no fue el coste, fue el último elemento, sino fue la confianza y credibilidad de la empresa y la experiencia que aportaba. O sea, lo que no queríamos era una empresa que se hubiera aprendido de memoria, como vimos en muchos casos, que nos presentaban la ley. Digo, hombre, pues en lugar de leerme el BDO, te escucho a ti y ya no lo pierdo el tiempo leyendo. También otro aspecto fue toda su experiencia en otras instituciones similares y más grandes. Ahí sí que conseguimos una aportación de valor importante de la empresa, porque sabíamos lo que estaba pasando en el sector. Haber colaborado con nosotros en la ley OPD fue importante, pero al final también la aportación de su propia herramienta, porque todas estas lo habíamos sufrido ya en las primeras LOPDs, es el engorro, como todos saben ustedes, es de rellenar papeles, escribirlo y cuando lo tienes, el mantenimiento. Y ya te caes. Dices, si no tengo una buena herramienta, esto no puedo mantenerlo. Entonces, la metodología está basada en COVID y la verdad que nos está yendo muy bien el mantenimiento de esta herramienta. Entonces, una vez que está elegido como compañero de viaje, no digo como proveedor, sino como compañero, es un matiz importante, eran los objetivos, el cumplimiento evidentemente de la ley, ver todo lo que teníamos y adecuarlo, ¿no? Eso supuso un trabajo importante a nivel horizontal y vertical en la propia casa, con todos los departamentos, y considerar a partir de ese momento que ya lo teníamos como la seguridad como algo integral en el propio ayuntamiento, no de un servicio de informática, asegurando evidentemente la mejora continua. Ahí adelanto uno de los problemas que tuvimos importantes y que todavía estamos trabajando en ello, es en mejorar la interoperabilidad interna. Poco se habla de ello y realmente creo que todos podemos estar de acuerdo en que sí que aseguramos la interoperabilidad externa, pero la interna al 100%, pues todos tenemos que mejorar, entiendo, a niveles ayuntamientos medios. Enseguida supongo que ya en esos están más desarrollados. Entonces, con la colaboración de BDO se definió el plan de seguridad, se definieron 16 normativas y procedimientos, se categorizaron y aplicamos ahí todos los controles a todos ellos. Voy un poquito rápido porque me han dicho que ya me han comido tiempo, pero luego tienen la presentación y podemos hablar. Entonces, en la adecuación de todo el trabajo existente, lo que hicimos fue la revisión de todos, generar todos los registros. Ahí hemos ganado muchísimo en dejar las evidencias, porque había muchas cosas que hacíamos, pero no dejábamos evidencia de lo que estábamos haciendo, para una trazabilidad de un caso de contingencia, poder saber lo que ha pasado, y analizar todos los riesgos potenciales y los planes de contingencia asociados a los riesgos. No es eliminarlos, en algún momento nos han ayudado a eliminar algún riesgo con sus consejos de compra de HAR o cambio de procedimientos que hemos seguido. Y todas las implantaciones nuevas, a partir de ahí, ya las hacemos con esa visión que les he comentado al principio, de visión transversal. La seguridad, como también ha comentado mi compañera Antoni, no es de la informática, sino es de la organización, de forma transversal. ¿Problemas? Pues sí que hemos tenido problemas, pero también hemos tenido aportaciones. La fundamental es que con BDO es el conocimiento de las mejores prácticas en el sector. Creo que se ha insistido antes, pero somos un ayuntamiento medio y no tenemos tiempo de analizar y tener otras experiencias. Esto lo hemos encontrado en una empresa con esta experiencia.
colaboró con nosotros en contestar al cuestionario INES. No sé si ustedes ya todos lo contestaron el año pasado. La verdad es que fue un trabajo bastante duro. Estábamos por encima del 50% en todas las preguntas, menos en una que estábamos muy por debajo. Concretamente estábamos del entorno prácticamente del 10%. Es en la cuestión de la continuidad del servicio. Sí que tenemos copias de seguridad, semanal, diaria, trimestral, hasta 5 años, pero no tenemos un BRS. Un ayuntamiento como nosotros, medio, tener un Business Recovery System en este momento, pues es un lujo. Yo no sé si ustedes, ayuntamientos medios, lo tienen. La banca, evidentemente, sí. Lo que es importante es que ya estamos trabajando en esa línea. Ahí vamos de la mano de otros ayuntamientos para compartir CPDs donde podamos tener ese Business Recovery System en plazos breves. Espero que para el año que viene incluso pueda comentarles el tema del BRS. Pero por coste, por volumen y trabajo, es un tema que no está al alcance de cualquier ayuntamiento, aunque la ley nos obligue a tener una continuidad de servicio. Una cosa es tener las copias y ante cualquier contingencia recuperar las copias y arrancar. Pero el BRS son palabras mayores. Esperamos en este momento que nos ayuden. Tenemos de plazo, como saben todos ustedes, hasta el 31 de mayo para contestar al INES. En este momento estamos con la segunda auditoría y preparados ya para empezar la contestación del informe. Hay cierto miedo en contestar al cuestionario INES, no lo tengan, por favor, y ayudas sobre todo a hacerte la foto de cómo estás. Bien, el balance. Voy rápido porque creo que es lo importante. El balance que hicimos al terminar nuestra implantación, la primera versión del 2014, la hemos estructurado en 3 ejes. Es, primero, la experiencia con BDO. Segundo, cuáles son los obstáculos que hemos tenido que salvar para aprender, porque ha habido piedras en el zapato, eso no lo discuto, y lo podemos dar. Y luego la experiencia en el propio ayuntamiento. De forma muy rápida, la experiencia con BDO ha sido positiva. Yo no diría que tanto por la empresa, sino por las personas que hemos tenido la suerte que nos han asignado desde el principio y que validamos, que conocían muy bien el alcance y la adaptación. Son muy exigentes, también lo digo, son cumplidores de plazo, pero también están abiertos a la disponibilidad, porque los trabajos de auditoría, como saben, a veces no se pueden hacer en horas de trabajo, no conviene. Entonces, pues hemos estado trabajando hasta fines de semana haciendo auditoría interna y revisando procedimientos. Que no todas las empresas están dispuestas a trabajar 24/7. Piedras que hemos tenido al camino. Hemos tenido discrepancias en la valoración, eso es verdad. ¿Por qué? Bueno, quizás por la peculiaridad también del Ayuntamiento de Mollet o de las personas que constituimos informática, pero no aceptábamos tal cual lo que nos decían, no teníamos dudas, pero queríamos aprender y saber el porqué. Su exigencia era alta, yo creo que no más que la nuestra, y entonces ahí ha habido, pues, bueno, elementos que hemos tenido que ir superando, conjuntamente con la peculiaridad, como creo que todos los ayuntamientos, en grandes, pequeños, medios, tienen. A nivel técnico, cuando se baja ya a muy detalle, pues evidentemente los consultores, pues ahí tienen algunas dudas, he habido que explicárselo, pero la verdad es que ha sido bastante positivo. Y lo más importante es el balance a nivel de ayuntamiento, es que en estos momentos tenemos una alta satisfacción porque estamos cumpliendo la normativa. Eso que ha generado en la organización, ya no estoy hablando de informática, es la tranquilidad de que estamos cumpliendo. Tenemos unos equipos, unos funcionarios muy motivados y comprometidos con la seguridad, ya lo ven algo innato en toda ella. Estamos mejor situados frente a cualquier amenaza que tengamos, y sobre todo tenemos muy claro cuál es el camino de mejora continua que tenemos que abordar. El cumplir el ES no es hago la foto y adiós me voy a otra cosa,
sino es un día a día y aprender de todas las contingencias que tenemos y de lo que en el sector se está abordando. En definitiva, estamos satisfechos con la colaboración que tenemos con BDO y esperamos seguir en el ENIS del 2016 aportando esas mejoras de punto de partida. Muchas gracias, perdón por la rapidez, pero me estaban diciendo ya que habíamos cumplido hace unos minutos y estoy a su disposición para cuando consideren oportuno. Muchas gracias.